Hoy vamos a hablar de literatura, de blues, de jazz, de rock, pero sobre todo Sirena Power. Esto es Caldo de Cultivo con Mariana H. Y está con nosotras Tere Estrada, que hace mucho tiempo que obviamente le seguimos la pista, pero que tenía muchas ganas de platicar con ella de tantas cosas, además que espero que nos dé tiempo. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Oye, bueno, te diría que vamos desde el principio, pero hay tantas historias que contar que sí me gustaría, no el principio de tu carrera en la música, sino el principio de tu vida. O sea, primero cómo entra la música. Muchas veces se dice que desde el vientre materno, no lo sé en tu caso, pero cuéntame qué fue lo que te dio de alguna manera esa certeza de decir, yo voy por este lado, y si fue la música, o tal vez la sociología, o tal vez las artes plásticas, tú me dirás, pero ¿cuándo fue ese? Pues hay muchos llamados, ¿no? Sí. En la vida. Entonces, el llamado de la música fue cuando estaba en la adolescencia. Pero de niña me acuerdo que me dediqué muchos años a hacer gimnasia artística. Ah, mira. Porque en ese momento, a los 9, era más emocionante volar por los aires y hacer acrobacias que estar con el Hanon y el Beyer, que son los métodos que te dejaban en el piano, y tenían unas maestras que eran unas monjitas, y pues nada más tomé un año de clase y dije, no, o sea, yo como que me llamó más la gimnasia, me fui por allá, pero bueno, tenía algunas bases, y nunca tuve piano tampoco, entonces tenía un organito ahí más o menos, entonces después se me cruzó una guitarra, mis papás periodistas, y pues había siempre discos de música, y había una guitarra que nadie tocaba porque mi papá alguna vez quiso, no pudo, mi mamá alguna vez quiso, tampoco, entonces dije, bueno, esta guitarra con permiso. Entonces yo tardaba muchas horas afinándola hasta que una amiga ya me ayudó y me dijo, no, pues estos son algunos acordes, y entonces empecé me compraba mis cancioneros en el periódico, Claro, el puesto de periódicos, claro, y sí. entonces Serrat, Chava Flores y los Beatles, eran así como que 1, 2 y 3, y con eso se empezaba con canciones de unos y de otros. Solita. Después ya tomé clases de canto, clases de guitarra, y después tomé clases en el Sindicato de Músicos, en la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, pues bueno, fueron como de aquí, de allá, de acullá, clases privadas de canto muchos años también. Muy bien. Pero creo que un maestro en el CCH, yo estoy en el CCH Azcapotzalco, me acuerdo que nos dijo que nos dejó de tarea que escucháramos radioeducación. Fíjate Mira. qué interesante cómo se me cruza radioeducación ahí, porque entonces yo descubro el rock mexicano en el programa de Rodrigo de Oyarzábal, ¿no? Mira. El rol de todos los días, y entonces escuchaba a Botellita de Jerez, Claro. al Tri, a Rodrigo, Emilia Almazán, Aragán, a todos, sí, a todos los rupestres. Entonces fue así como descubrir un mundo que no sabía que existía, ¿no? Y luego me tocó ir a un concierto a ver a Real de 14, a ver a Guillermo Briseño, que estaba con el Séptimo Aire, y yo decía, qué bandas, ¿no? O sea, yo de chavita, bueno, Betsy, ¿no? Cecilia claro. Toussaint, escucharlas era como, wow, ¿no? Eran unas maestrazas, ¿no? Sí. Y bueno, ver a Eve Rosell, así con su piano y acompañando a Memo Briseño, decía, no, qué mujerones, ¿no? Entonces dices, yo cuando sea grande quiero ser como ellas, ¿no? Así, entonces, bueno, Betsy también era un gran faro, ¿no? Claro. La veía ya en la tele, en los festivales cervantinos, y decía, wow, me acuerdo que se ponía a improvisar y ponía a cantar a todos, y decía, pero qué líder y qué voz, ¿no? Me encantaba eso. Salía a veces, no sé si te acuerdas, o si yo me acuerdo mal, con Jorge Saldaña de pronto también, o con Alejandro Aura también. Sí, seguramente, sí, con además ellos. Muchos años, Betsy muchos años también de carrera, lo mismo Cecilia. Entonces, bueno, son mujeres que de alguna manera pues estaban ahí, Nina Galindo también, y pues yo las veía y decía, bueno, ¿qué podré hacer yo al respecto, no? Claro. Entonces a los 17 hice mi primera, a los 15 empecé a tocar la guitarra, a los 17 hice mi primera canción, y después pues gané un concurso en el CCH de canto universitario. Y fíjate cómo me marcó eso, porque yo me sentía muy novata y me acuerdo que me temblaban las piernitas horrible. Sí. Me muero de miedo, ¿no? Entonces ya empiezo a cantar y todo, y quedé en tercer lugar. Entonces para mí fue como importante, porque dije, bueno, si apenas y sé cosas y ya quedé en tercero, eso quiere decir que no estoy tan mal. Entonces, ese muy no estoy tan auténtico. mal, dije, ok, ¿no? Sí. Y ya seguí, ¿no? Sí. Pero además te digo, no me gusta la palabra orgánico porque es medio mamón, pero sí, o sea, de manera muy natural, muy auténtica, y por más que hayas tenido maestros, lo hiciste sola, ¿no? O sea,
Ahora, a la hora de sentarte a escribir, ahorita que me decías, me vino a la mente, si tus papás periodistas, seguramente también había muchos libros en tu casa. Claro, yo era como un poco de bicho raro porque en la escuela, pues casi todos los chavos, pues no estaban como tan ligados a los libros. Y nosotros, bueno, era algo muy natural. Mi mamá nos leía la Odisea Claro, a de mí también. niños, ¿no? Sí. Entonces yo por eso traigo el rollo muy metido de las sirenas, claro. después de esas historias. Claro, entonces justo cuando escribí Sirenas al Ataque me puse a investigar los arquetipos de sirenas que había, ¿no? O sea, estaban las sirenas del Mediterráneo, las sirenas del mar nórdico, y cada una tenía como sus propias combinaciones y sus propias hechicerías, por decirlo, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, voy a hacer un arquetipo de rockeras mexicanas, y fue cuando en la introducción de Sirenas al Ataque describo cómo están las sirenas peinadoras, las hechiceras y las devoradoras, ¿no? Claro. Oye, bueno, quiero hablar de ese gran libro, que además fuiste una visionaria para empezar a estudiar esto desde hace tiempo, pero justo nada más, esos libros, te leía tu mamá la Odisea, pero ¿y tú te acuerdas de esos primeros libros que leíste por gusto? Porque yo me acuerdo que también, digo, en la escuela, sobre todo en la secundaria, yo me peleé mucho con los programas de lectura porque les dan a los chavillos de secundaria el Quijote, o a mí me daban los diálogos de Platón, que dices, o sea, no es que, por supuesto, sean malos libros, por supuesto que no, pero un chavito a lo mejor no conecta con el Quijote, entonces lo alejan de la lectura. Yo, por suerte, también tenía libros en casa, entonces aprendí por otro lado. En tu caso, ¿algún libro que te acuerdes de niña, de adolescente que... Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. Mi mamá dijo, ¿qué estás leyendo? Pues me lo encontré, pues es que los libros estaban por todos lados, entonces yo investigaba y veía y era divertido, Pues ¿no? sí. Y bueno, de mis primeras lecturas, el diario de Ana Frank, ¿no? Bueno. Muy chavita. Entonces, y luego lo releí con mi hijo ya cuando tenía como 12, 13 años. Dije, wow, qué mujer, qué resistencia con la escritura. Fíjate cómo escribir nos sana y nos hace estar como plantados ahora con la pandemia. Y yo creo que si no hubiéramos escrito o cantado o hecho algún arte, nos volvemos locos, ¿no? Yo me dediqué a beber. Dios santo. Oye, bueno, pero también sabes, por lo mismo, que no es lo mismo escribir un poema que un libro de periodismo como el que escribiste, que escribir una canción. Entonces, para ti, ¿cómo, digamos, eliges el tono, el género que vas a abordar a la hora de sentarte a escribir? Fíjate que, bueno, he escrito novela, también escribí una novela que se llama Un blues en la penumbra. Un blues en la penumbra, ¿no? Claro. Es muy difícil de encontrarte. Sí, es muy difícil de encontrar, pero ya vamos a hacer nuevas ediciones. Buenísimo. Y donde siempre me apoyan es en la librería Utópicas, ahí siempre tienen mis cosas. Entonces sí, ahí sí, si andan buscando por ahí seguramente, encuentran Un blues en la penumbra, seguramente sí. Un blues en la penumbra. Ahí todavía lo pueden encontrar. En Utópicas, en el centro de Coyoacán. Sí. Y tienen una enorme cantidad de libros, hay de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres. Sí, se agradece muchísimo. Muchísimo. Y entonces, bueno, Un blues en la penumbra nació después que escribí Sirenas al Ataque, que es un ensayo, es como mi parte como socióloga, donde, bueno, si no hubiera tenido mi formación como socióloga, olvídate que hubiera escrito un libro de esa envergadura, ¿no? Claro. Entonces, la formación me ayudó muchísimo, ¿no? Y después ya me contaron unas historias bien tenebrosas y bien rudas que dije, es que esto no lo puedo publicar así, tengo que hacer un arquetipo de rockera para poder contar estas historias sin decirles la historia fulana. Entonces lo que hice fue meter las historias de muchas ahí en esta década de los 60, 70, que es donde ocurre todo con Ámbar, la voz cristalina, que es el personaje principal. Y así fue como fui tejiendo la historia, pero algunas cosas son ficción y otras son verdad, pero son la historia de muchas. ¿Cómo qué? Para la gente que no lo... Digo, nos podemos imaginar, pero ¿cómo qué cosas te impactaron que te llevaron a hacer un nuevo trabajo? Pues mira, es que justo la parte como de el acoso dentro de las familias, el acoso en la industria musical, y sí estaba muy grueso que, o sea, no, hay cosas que no puedes poner nombre, pero la gente se abre y te lo cuenta, pero dices, es que yo no tengo por qué andar contando esto. Entonces, como para retratar ese momento histórico de lo que estaba pasando, apenas la revolución femenina, la revolución sexual, digamos, estos movimientos femeninos estaban ahí bien fuertes en los 70, ¿no? Sí.
Y pues una mujer tratando de tener voz, entonces a veces si hablabas de más te vetaban, etcétera, ¿no? El periodismo, todo lo que daba. Entonces sí había que hablar de ese momento, entonces bueno, yo me las ingenié para poder retratar esas vivencias de esas mujeres de ese periodo sin decir esta es la historia de fulanita perenganita. Pero además, te decía que eres visionaria porque sí, claro, que existía un movimiento importante de mujeres. Yo conozco a una de ellas, Gabriela Delgado Ballesteros, que tiene un libro también publicado y que habla del feminismo en la UNAM en los años 70. Wow. Entonces yo digo, bueno, es que estas chavas sí realmente... Estaban rudas, sí. No estoy para nada minimizando lo que están haciendo, o lo que estamos haciendo hoy en día, pero esto ya es una tendencia que es otro tono, otro tipo de feminismo. Pero lo que hacían ellas y lo que investigaste tú también viene de un lugar muy auténtico y muy valiente y teniendo pocas herramientas, ¿no? Tu estudio para hacer Cineastas al Ataque te llevó muchos años. Cuéntanos un poco de eso. 10 años me llevó a 10 investigar. años. Y además, me acuerdo, Julia Palazos es quien me hace el prólogo del libro. Ah, Dice, bueno, la es que queremos. esto no es ni maestría, ni doctorado, ni nada. Le digo, no, es porque se me pegó la gana. Le digo, Pero ¿por qué? qué ¿Por importante. qué? Porque cada historia que me contaban yo me sentía con un compromiso mayúsculo para poder darle voz a estas mujeres. O sea, yo no me iba a permitir que el libro se quedara ahí metido en una biblioteca, ¿no? Claro. Entonces me fui a todas las universidades que pude, públicas y privadas, a presentar el libro, Sí. ¿no? Y estas son las sirenas y estas son las que han abierto camino para todas, las Marillets, Gloria Ríos, las Chicks, ¿no? Y entonces entrevistarlas. Y luego fíjate que tuve la fortuna, el año pasado hicimos el festival, mi libro en 3D, Sirenas al Ataque, homenaje a rockeras mexicanas en el Monumento a la Revolución. ¿Qué tal? Fue un encuentro que nunca había sucedido. Encuentro intergeneracional de rockeras, unas homenajeando a otras. No, qué maravilla. Compartiendo escenario. Entonces veíamos, por ejemplo, a la Zappa Punk, que pues es nuestra promotora fundamental del punk en México en la década de los 80, igual que Ángela Martínez, que ya falleció Ángela. Y entonces ella... en el escenario con Ali Guagua, digamos que una generación antes, con parte de las ultrasónicas y todo eso, y las fucking bitches, o sea, 3 generaciones de mujeres ponquetas arriba, pero dándole con todo, ¿no? Increíble. Luego también tuvimos a Margarita Bauche, que este año cumple 80 años, que es nuestra Joan Baez mexicana. Qué maravilla. Y ella cantando con otras 2 generaciones de mujeres músicas, Huichilita en el violín y Ana Pizarro, que era mi compañera de Mujeres en Fuga, tocando la guitarra, y ella feliz, así. Entonces, con una canción hablando sobre un soldado que se va a la guerra de Vietnam. O sea... Qué fuerte, claro. Pero sigue el contexto, ¿no? Seguimos viviendo cosas bien fuertes. Muy. Y ella sigue con sus canciones. Entonces, qué mágico y qué fuerte, y es necesario honrar a nuestros ancestros. Absolutamente. ¿No? Me encanta que hayas dicho otras mujeres músicas, porque en teoría debes de decir una mujer músico. Yo no. Yo tampoco. O sea, se me hace absurdo. Yo no, luego me critican, pero no me importa. O sea, me siento cómoda soy música. Claro, claro. Amo eso porque, pues justo, es una soldada, es una abogada, es una cirujana. No puedes decir la cirujano, no tiene sentido. Entonces, me encanta que lo digas así. Y también hablando de otra generación, yo me acuerdo de platicar con Eli Guerra y me decía, es que me frustra que voy a una rueda de prensa, porque acabo de sacar un disco, y me preguntan, ¿cuántas horas al día haces ejercicio? ¿Cómo te cuidas la cara? ¿Usas mucho maquillaje? ¿Usas muchas cremas? ¿Cuál es tu dieta para estar fuerte y estar buena? Y ella decía, chinga, estoy sacando un disco. ¿Por qué nadie me pregunta de mis guitarras, de mis amplificadores, de mi consola, ¿no? De mis letras? Y eso, muy frustrante. Con Amandita, que también la conoces, también me decía, es que pues, no sabían dónde ponerme, me llevaron a Ventaneando, carajo. Sí, imagínate, por ejemplo, las Chicks, o sea, la historia se repite, ¿no? Les gritaban que sacaran el tocadiscos, porque no pensaran que estuvieran tocando, imagínate eso. No, qué miedo. O sea, seguimos con la misma historia, qué horrible, ¿no? Sí, ya lo generación sé. Tras generación, pero qué bueno que también hayas escrito sobre esos, qué importante hacer este rescate de esta historia. Pues sí, poco a poco, ¿no? Hacer nuestro granito de arena y además
con alguien que es congruente como tú, porque mucha gente también va con la bandera de somos mujeres y empoderamiento y en la realidad, en la práctica, no se ve. Y a veces se ve lo contrario. Entonces, en tu caso, lo vienes haciendo desde hace mucho tiempo y sigues con este encuentro de generaciones que me parece muy, muy afortunado. Ahora, a la hora que tú sacas tu material, tu música, a veces es muy difícil cuando admiras a gente que está en la música y te lanzas tú a hacer tu disco y a treparte al escenario. ¿Cuáles eran para ti los principales retos? Bueno, cada concierto siempre tiene como sus dificultades, ¿no? Claro. Sea un concierto chiquito, grande o mediano, ¿no? Los conciertos grandes, bueno, implican mayor producción. Entonces, como que cada presentación y cada disco, digo, ahorita voy por el 9º álbum, Nube Volcán, Muy bien. que es sobre historias de mujeres libres y poderosas, pues aprendes en la parte de producción, haz de cuenta, de los discos, ¿no? Yo he ido aprendiendo a ser mi propia productora. Muy bien, sí. Porque me cansé de estar como, ay, a ver qué le parece al productor. No, o sea, más bien yo me siento a dialogar y le digo lo que quiero y entonces ahí estamos de iguales, tratando de llegar a un sonido que estemos los dos conformes. Es muy diferente a llegar y hazme los arreglos. No, yo no quiero que me hagan los arreglos. O sea, de hecho, en este disco, por ejemplo, la canción Recoge tus pedazos es una canción que canto con el coro El Palomar. Y pues yo me puse a hacer todos los arreglos de las voces. Y lo mismo hay una canción que se llama Un café con Dios, que habla sobre una persona que estuvo en reclusión y hice un arreglo de cuarteto de cuerdas y me lo chuté solita. O sea, ya hay que dejar de estar como, ay, ¿quién viene a rescatarme? No, rescátate tú, resuelve, prepárate, ¿no? Porque nos enseñaron que teníamos que ser siempre como, ay, manténme, ay, dame, y no, o sea, más bien vamos nosotras a generar, ¿no? Totalmente, y estar a la sombra de alguien en lugar de tú meter las manos, ¿no? en la cocina. ¿Eres religiosa? Soy espiritual. Ya, ok. ¿No? Eso, Sí. o sea, siempre creo en un poder superior y siempre, así como aquí en esta imagen que ven aquí, que estoy como haciendo hechicería un poco, Sí. Este es Nube Volcán, el símbolo de Nube Volcán, y estos son los símbolos de las voces. Entonces qué es el bonito. poder de la voz, pero siempre conectándote con algo más allá de ti. Claro. Sí, Ahorita nos vas a contar de eso, que también tengo entendido que tu hijo trabajó también en esto. Sí, la ilustración. Sí, Ahorita- también toca varios instrumentos, pero bueno, es muy bueno dibujando. Sí. A ver, bueno, pues cuéntanos de una vez. Esto es como de multidisciplinario, ¿no? Sí. Aparte de la hechicería, porque de brujas todos tenemos un poquito, todas, sí, qué bueno. Necesitamos un poco de diablo todas. Sí, bueno, esta es la portada de Nuevo Volcán. Las fotos son de Blanca Charolet. Y ahí, bueno, me fui al centro a buscar, pues, tiaras y demás cosas para poderme como disfrazar así entre druida, hadita del bosque, en fin, ¿no? Entonces, como como Nube Volcán, ¿no? El espíritu, ¿no? El espíritu con el que nacemos todas las mujeres, pero que se fue diluyendo a lo largo del camino. Porque nacimos libres y poderosas, pero se nos olvidó. Y entonces Nube Volcán es este personaje que viene, aquí está Nube a regresarnos, Volcán, ¿no? que nos dice, ¿saben qué? El poder está en ti, en tu voz, el poder de la voz para transformar el mundo. Qué padre. Y, o sea, es una superheroína cuyo poder máximo es la voz. Claro. Y a los extremos, porque puede ser cosas muy buenas y cosas bien duras, pero o sea, asume tu responsabilidad con ese don que tienes. Claro, pues es que la palabra puede ser fulminante o puede ser luminosa. Exacto, entonces asúmelo y entonces ella nos viene a recordar todas las noches como si fuera el de los sueños, sí. Este ser que llega y te anda contando cosas, pues ella también se aparece en los sueños o se aparece a veces antes de dormirte y te dice, recuerda que tú eres libre y poderosa. Esa es su misión. Ay, qué maravilla. Y esa es la historia de Nuevo Volcán y se cuenta en el cómic, justo. ¿Y cómo fue trabajar con tu hijo? Ah, padrísimo, porque haz de cuenta que fue un poco como, miren, aquí les voy a enseñar otra imagen, que este es del sencillo de Mi Sombra y Yo, pero pues aunque mis personajes no hablamos en las canciones de Nube Volcán, necesariamente es ese espíritu que se cruza entre todas las canciones. Claro. Y aquí pues es como desgréñate. Ah, muy bien. Vamos a bailar con la sombra, que qué rudo, acepta la sombra, tómate un café con ella y baila.
Hay una canción, ¿no? Baila con mi sombra en la pared. Sí, sí, sí. O la otra que también es como un lema aquí en este programa que es baila como si nadie te estuviera viendo, ¿no? Exacto. Entonces, y esto me recuerda que cuando yo era niña, pues me ponía a bailar con mi sombra en la pared. Qué padre. ¿No? Sí. Justo, pero fíjate, trabajar con el hijo tiene que ver con todas las historias que le conté a lo largo de todos estos años que hemos estado juntos, ¿no? Nunca las grabé, nunca las escribí, porque pues era la hora de dormir, entonces, quién sabe, ya sabes, te pones en un momento Sí. mágico de... Y entonces eran historias e historias, entonces siempre estábamos rodeados de historias, y él también, pues de alguna manera, él le gustaban mucho los cómics, íbamos al cine juntos, platicábamos de los personajes, y pues yo le propuse, oye, pues vamos a hacer el cómic, pues tú le sabes bien. Y, no, sí, sí. Entonces me sentía muy divertida porque eran momentos así de, y entonces va a pasar esto, no, mejor que pase esto. Sí, es como jugar. Porque quién sabe qué, no sé qué, y los argumentos. Bueno, sí, sí, ok, ¿no? El turning point me salía con eso y dije, órale, ¿no? Pues sí te has entrenado, compañero, ¿no? Entonces, sí muy, muy trucha para eso, ¿no? Dibujar, cantar, tocar. De hecho, en el disco tocó también algunos instrumentos, tocó la guitarra, tocó unas cucharitas en una canción que se llama Tacones Verdes, así como, se oyen como si fueran zapatos de tap. Ajá. Entonces, súper divertido y pues yo agradezco la vida tenerlo y poder hacer cosas juntos, es muy divertido. No, claro, claro. Y qué afortunado él también de tener una mamá chingona que le enseña cosas, que comparte cosas y que lo está haciendo también como hicieron tus papás contigo, contagiando esa emoción por el conocimiento, por el arte, por las emociones, por lo espiritual y sobre todo, que es lo que más nos gusta, la música. Cuéntame cómo han sido tus experiencias fuera de México, porque has estado por muchos países. Vamos a aterrizar en Colombia. En Colombia decimos esquina bajan, ya saben por qué, pero ahí hiciste un trabajo increíble. Pero antes de llegar a Colombia, otros lugares donde has podido estar y que te han recibido también con mucha emoción. Bueno, estuvimos, por ejemplo, en República Checa, en Šumperk, que es un poblado donde llegan todos los que esquían y pues hacen ahí sus vacaciones y eso, pero hacen un festival muy importante, que es el festival de blues más importante de Europa del Este. Yo siempre mando mis cartas a cualquier cantidad de festivales que te puedes imaginar y nunca sé si quedo o no, entonces una de esas me llega una carta de invitación y ahí es donde empieza la chamba, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cómo le hacemos para llegar aquí? Porque no son festivales de grandes capitales y ellos lo que necesitan es que tú llegues al lugar, ¿no? Entonces, a ver, consíguete los varos para poder llegar. Entonces, a veces hemos financiado nosotros, a veces empresas, a veces el gobierno, o sea, nos ha tocado de todo, pero tienes que ir y tocar la puerta. Uh-huh. Y ya una vez que tienes lo de los boletos, vámonos, ¿no? Entonces, en los viajes, me acuerdo que en ese concierto, yo empecé con la primera canción y me sentí incendiada, o sea, fue tanta la emoción que sentí que estaba en llamas, tal cual, así, estoy en llamas. Terminé el concierto y un señor que estaba ahí, digamos, del público, se sacó un anillo y me lo dio. ¿Qué dices? Sí, le digo, ¡ay, gracias!, ¿no? Y también me pasó con una señora en la India, o sea, que están tan emocionados y no saben qué darte, que te dan lo que traen. Entonces una señora se quitó su anillo, también dijo, por favor, qué honor, qué gusto escucharla. Eso me pasó en Pune, en un festival de jazz que hicimos, porque en esa gira que hicimos hicimos una gira a Nepal y a la India. Me fue el Festival de Blues de los Himalayas. Y después hicimos 3 festivales de jazz en la India, en Goa, en Pune y en Calcuta. Y ahí en Pune es cuando se aparece la señora tras bambalinas y ya muy emocionada, así de, es que, ¿qué te doy? Y se quita el anillo y me lo da, ¿no? Entonces magia. Me ha pasado eso, digo, ay, pues gracias. O sea, qué increíble. Ahí los guardo como tesoros, ¿no? Por así supuesto que son. Qué linda las personas que se acercan, porque nunca sabes cómo impactas a la gente hasta alguien que llegue y te diga o te escriba, porque si no, no tienes idea de qué sucede con tu obra, ¿no? Regresamos a lo que decíamos, o sea, nunca sabes el poder de la voz, ¿no? Exacto. A qué fibras va a llegar y cómo eso va a mover pues conciencias incluso, ¿no? No sé si suene como muy cursi, pero sí, o sea, eso es lo que sucede. ¿Y cuántos de nosotros, y a ti te debe haber pasado también viendo a alguien que dices, híjole, es que lo que más quisiera es decirle gracias, gracias por lo que acabas de hacer, por mí, por mi vida, por mi momento, ¿no? O sea, nunca sabes en qué momento está cada persona como para tener esa sensibilidad tal vez
única en ese momento, o tal vez ya está tocado por esa magia. Pero no lo dejaste ahí. Cuando fuiste a Colombia, hiciste una labor que fue más allá y fue no nada más compartir tu música, sino enseñar. Hay un documental bien bonito de esa experiencia. Cuéntanos un poquito de Colombia. Sí, ese documental se llama Hechizo de Sirena Teresa Sí. en Colombia, de Johan Pascagás. Lo grabamos en 2015, esa vez tuvimos apoyo de Ver Músicas, nos apoyó con los boletos de avión, entonces hice el Festival de Blues de Medellín y el Festival de Blues de Cali. Entonces, bueno, estuvimos ahí y luego ya terminamos en Bogotá en un barecito también de blues. Bueno, fue la gira del blues, ¿no? Y pudimos hacer prensa, estuvo muy interesante y además Johan, que nos iba filmando, pues también era como parte de la familia. Además fue, como él es colombiano, pues nos ayudaba también el salvoconducto y aquí entonces nos llevó, ya sabes, a las bandejas paisa y toda la tragadera que nos dolía la panza de tanto comer. Pero lo padre fue que también en Cali estuvimos con la gente del Colombo Americano, que es, digamos, una institución que dan clases de inglés y también, pues, es como un encuentro cultural, ¿no? Uh-huh. Ahí, sobre todo la comunidad estadounidense con la comunidad colombiana, ¿no? Hay maestros gringos, etc. Pero Michael Cadena, que es el organizador de este festival, me propone, oye, vamos a hacer una actividad comunitaria. Le digo, claro. Entonces nos fuimos, haz de cuenta como si fuéramos a las afueras de la Ciudad de México, pues sí, a las afueras de Cali. No me acuerdo cómo se llamaba la región, pero llegamos con gente que tenías de cuenta como si hubiéramos ido a un faro, como el Faro Oriente o algo así. Entonces, las personas que están, digamos, afuera de la capital, ¿no? Uh-huh. Y justo lo que hacen es, pues, actividades para mejorar su lugar de origen, entorno, claro, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, ellas estaban bien emocionadas porque como que no tenían muchas actividades así. Entonces, yo empecé a cantar y les hablé de las rockeras en México, les di un poco de clases de canto. Y entonces una señora de la nada se paró a cantarme. Ay, qué padre. Y dije, wow, gracias, ¿no? Y entonces, ¿qué les habré dicho? O cómo que una señora dice, es que yo quiero ser como ella, ¿no? O sea, le moví cosas. Dices, bueno, gracias. Si uno puede ser un canal, pues gracias, ¿no? Y algo que yo siempre hago es ir a las escuelas. Más que tocar en antros, yo he tocado en escuelas, ¿no? Tengo una asociación civil que se llama Cabán Promoción Cultural y a través de esa hemos hecho un proyecto más grande que se llama Caravanas Sirenas al Ataque, que son charlas, talleres, conciertos y proyecciones de documental en escuelas donde hay un mayor índice de violencia hacia las mujeres. Entonces hemos ido a Chihuahua, hemos ido a Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Y trabajamos con la comunidad. Entonces yo siempre digo, más que un artista de alfombra roja, yo soy un artista que se vincula con la comunidad, ¿no? Pues qué maravilla. Para mí es importante eso, sí. Que, aunque suene muy obvio, pero ¿qué te deja a ti esa experiencia como mujer, como ser humano, decir, híjole, tengo estas herramientas y no me las voy a quedar yo, sino que voy a abrir todo mi espectro para poder compartirlo? ¿Qué te deja como ser humano? Es que tienes que estar al servicio. Tienes que comprender que más que, pues sí, las medallas y todo se agradece, ¿no? Pero sí, más allá de eso es lo que siembras en la gente. ¿Qué sembraste? ¿No? Sembraste gratitud, empoderamiento, confianza. Creo que algo que a mí me preocupa mucho es fomentar la autoestima en los chavos, ¿no? Llegan mis alumnos diciéndome, es que a mí me dijeron que no podía cantar. Le digo, aquí vamos a empezar desde cero, página en blanco, y usted sí puede, vámonos. Ay, qué bien. Porque todos traumados, digo, no, vamos a empezar de cero, aquí sí podemos, ¿no? Sí. Y entonces trabajamos y es, o sea, ahí es donde me doy cuenta que tenemos que trabajar la autoestima durísimo, mano, porque se nos deprimen los chavos, luego no saben poner límites o no saben pedir lo que quieren. Entonces el poder de la voz para decir lo que necesitas. Sí, ¿no? Sí, entonces eso, y mis alumnos te lo dicen, o sea, es que Tere, además de las clases, siempre como que nos coaches, como una coach de vida de pronto, ¿no? Me platican cómo están y eso, y pues yo los empujo un poquito, los contengo, ¿no? Eso, soy un contenedor también en la clase, y está bien porque
¿quiénes son nuestros contenedores, Mariana? Necesitamos ser contenedores. O sea, si tú que me estás viendo puedes contener a algún adolescente, hazlo, porque es súper necesario. Totalmente, ¿no? Escúchalo, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Lo del CCH, este chavito que tuvo esta onda de matar al otro chavo por una... Sí. O sea, eso me pegó. Claro. ¿No? Me pegó durísimo y porque mi hijo también estaba estudiando en esa escuela, ¿no? Entonces digo, ¿a qué extremo estamos llegando que no estamos viendo como sociedad que hay ahí una herida? Hay que acompañar a los Absolutamente. chavos, ¿no? Fíjate, ahorita que dijiste escúchalos, me parece una palabra clave. Me acordé de un documental que hizo Michael Moore que se llama Bowling for Columbine, que habla de lo que pasó en este tiroteo a cargo de manos de 2 adolescentes en Columbine, terrible. En Estados Unidos pasa mucho. Este fue de los más sonados. Y en el pueblo donde sucedió esto, decían, hazme el favor, que todo ese mal era culpa de Marilyn Manson, porque era el demonio. Y entonces él esa influencia la ejercía en los niños, en los adolescentes para matar. Y entonces Michael Moore va con Marilyn Manson y le dice, a ver, ¿qué les dirías tú a los alumnos de Columbine? Y Marilyn Manson dice, yo no les diría nada, yo cerraría la boca y escucharía lo que tienen que decir. Claro. Me pareció tan inteligente, tan sensible de su parte, o sea, y lo ves y dices, pues sí, pues está gacho, se trata de escandalizar a la gente y gente tan básica que piensa que Marilyn Manson puede tener la influencia en 2 adolescentes para que maten a sus compañeros y luego se suiciden. Es decir, es muy absurdo. Me pareció muy inteligente eso, el escuchar, y cada vez más, Tere, es muy triste. Así como decías que siguen pasando muchas cosas injustas en la industria de la música con respecto a las mujeres, y los adolescentes ahorita están sufriendo horrible. No, y sabes que en las redes sociales hay como una presión yo lo veo luego en cantautoras jóvenes, se trauman mucho, les da mucha ansiedad. Muchísima. Porque se la pasan comparándose con tal artista y tal cosa. Entonces, hay unas que han preferido cerrar hasta sus redes, ¿no? Y sí, yo creo que todos hemos pensado eso en algún momento, ¿no? Sí. Porque a veces como que dices, es demasiada información, me bajo del barco tantito, ¿no? Y la gente es muy cruel. Te voy a contar otra cosa rápida. Alguna vez platiqué con Denise de Hello Seahorse y me decía, es que justo todos los comentarios en redes era, es que está gorda, y es que está gordita, y es que no sé qué. Entonces era un ataque personal a su figura, con la voz que tiene esa mujer aparte, no, está gorda. Y entonces Denise empezó a tener mucha angustia y enflacó muchísimo. La veías y de verdad, o sea, era un esqueletillo. Y entonces, está bien flaca, está horrible, pinche esqueleto. Entonces dice ella, o sea, yo llegué a un momento de angustia que dices, no hay manera de que la gente, sobre todo las mujeres, de que la gente te aprueba, te acepte como es. Entonces sí, me parece súper importante esta labor que haces de escuchar. Ahora, voy a parecer ahora sí Pati Chapoy, pero las mujeres fuertes, con mucho talento, que hacen cosas, no nada más las dicen, sino que hacen, a veces les cuesta encontrar pareja. ¿A ti cómo te ha ido en el amor? Pues sube y baja. Ya. Digamos, ahorita tengo un novio, ¿no? Muy bien. Pero ha sido muchos años de quién sabe, ¿no? O sea, de conocer, bueno, ha sido un proceso en el que me voy conociendo a través de los otros, porque finalmente las parejas te ayudan a ver tu propia sombra, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, ya encontré uno con el que me siento a gusto, pero pasaron muchos años digamos, mi última pareja estable, ¿no? Y es que también eso, o sea, eres tan segura de lo que quieres que tampoco te quedas con un cuate que te da migajitas. Dices, no, compañero, si no le vas a entrar, next, ¿no? Yo lo sé, pero es difícil. Es difícil. Te aseguro que te han de haber dicho en alguna, por lo menos una ocasión, no, es que tú les das miedo. No, y ¿sabes qué? Estoy escribiendo también un libro que se va a llamar Amores Online. Ajá. Porque es toda esta experiencia de estar en las redes y qué importante es que tú tengas claro qué quieres, porque si no, pues quién sabe cómo te puede ir en la feria, ¿no? Entonces, porque no es por necesidad, o sea, ya no estás en un vínculo por necesitar desesperadamente a alguien, sino porque haces clic.
Sí. Y quieres acompañar. Idealmente, Es sí. de acompañar. Sí, porque esto de que te necesito, no, pues no te necesito en realidad. Pero es que luego no les gusta eso, les gusta ser necesitados. Entonces, cuando ven, por eso te lo preguntaba, una mujer tan entera, tan independiente, tan libre, pues no me necesita. Entonces, pues porque luego no valoran o no entienden el valor de un piojito, de un Claro. abrazo, de compartir una cena. Son cosas muchas veces mucho más básicas de lo que muchos piensan. Y este esquema que tenemos muy mexicano de que es el proveedor Claro. y es el que te da de comer un apellido, una familia. No, espérate, pues yo ya lo hice todo. Claro. Solo quiero estar contigo. Claro, quiero tu persona. Sí, ¿no? cara, no Quiero es tan tu difícil. espíritu, tu persona, compartir eso, ¿no? Exactamente. Compartir actividades y además yo creo que es muy sano que cada quien en su casa, ¿eh? Yo creo que es muy sano. Muy sano, porque yo mi rock and roll y ahí ensayo, ahí toco, ahí todo mi hijo y ya lo demás, cada quien en su casita. Cada quien, estoy muy, pero muy de acuerdo. De las amistades con las que te hiciste, te formaste, compartiste escenario, ¿a quiénes conservas ahorita? ¿De músicos o de artistas? Bueno, Rafa Catana. Sí, Tengo claro. muchos años así de amiga con él. A todo dar, lo quiero mucho. Memo Briseño también, que nos tocó ir con los zapatistas en los 90, bueno, y una amistad de muchos años, ¿no? Armando Vega Gil, me dolió muchísimo que se fuera, ¿no? Buen compa. El señor González, ¿no? También, Claro. O sea, amigos de, pues, unos de mucho tiempo, unos como que más cercanos últimamente, pero bueno, Nina Galindo también la invité a algunos encuentros y sí, también nos conocemos de hace muchos años y honro mucho su camino. Vero Ituarte, que se murió hace poco, una cantante de jazz que cantó en el 20 aniversario de mi carrera una canción mía. Entonces, bueno, pues ahí te vas encontrando en el camino con gente, ¿no? Leti Luna, por ejemplo, es una poeta con la que he compartido muchas cosas y ella me sacó mi primera plaqueta de canciones. ¿no? Qué bien. En su editorial independiente. Entonces, bueno, son amigos, artistas que vas ahí cachando en el camino, ¿no? Entonces, casi para concluir, tenemos tarea. Si no han visto el documental que se llama Hechizo de Sirena, Tere Estrada en Colombia, es una maravilla. Y Sirenas al Ataque se puede encontrar más fácil. Ir a la librería Utópicas. Que está en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, no me acuerdo la calle, pero busquen Utópicas, librería feminista, y ahí pueden encontrar Un blues en la penumbra y también el cómic, Nube Volcán se va a vender. Son 12 canciones de mujeres libres y poderosas con el cómic de Nube Volcán. Y entonces se va a vender el cómic y dentro del disco. Si no quieres el disco, hay un link para que puedas bajar la música. ¿no? Mira. Y entonces de eso se trata, de compartir historias, ¿no? Claro. Y se va a poder conseguir en El Chopo y también en Utópicas. Claro. Eso ya lo tenemos apuntadísimo. Y entonces me decías que estás escribiendo otro libro. Ese lo veremos en un año, una cosa así. No, mira, es que estoy trabajando varias cosas. Uno es mi autobiografía. Muy bien. 30 anécdotas en 30 años de historia, ¿no? Que eso ya voy bastante avanzada. Y quiero sacar también el Sirenas al Ataque 2, la escena en los últimos 20 años, también estoy bastante avanzada, entonces espero sacarlos este año, estos dos, ¿no? Para Sirenas al Ataque 2, ¿con quién te has entrevistado? No, pues es que ahí lo que hice fue durante la pandemia, les mandaba ya antes me iba al cafecito, pero pues, aprovechando la pandemia que pues no podíamos estar, entonces les mandaba un cuestionario de 50 preguntas y luego me mentaban la madre, oye, no, ¿qué es eso de 50 preguntas? No, sí. Pero me ayudó muchísimo porque además no era tan sencillo verse, en fin, ¿no? Entonces, siempre se te van a quedar gente en el tintero porque pues, los libros son infinitos, ¿no? Claro, entonces, por suerte. Sí, bueno, habrá más tela de donde cortar siempre, ¿no? Pero lo importante es pues registrar qué ha pasado con la escena en los últimos 20 años, ¿no? Los colectivos, la manera de trabajar de las chavas. Claro. Hago un análisis de las redes sociales y la participación de las mujeres. Bueno, la socióloga me acompaña aquí, entonces, bueno, está interesante. Entonces, es que eres la indicada. De eso se trata, de qué pasa, o sea, además con toda la información, el cúmulo de información, o sea, es como un resumen de qué está pasando, por dónde va el rollo y todas las escenas, ¿no? La escena del blues, la escena del punk, la escena del rap,
¿no? Claro. Que han hecho muchas cosas las chavas y las cantautoras, ¿no? Y el Entonces, reggaetón. sí, bueno, pues hay como chile, mole y manteca, pero lo importante aquí es quiénes son estas mujeres, qué están haciendo y seguramente en unos 5 o 10 años, pues serán las top, ¿no? Es un registro súper, súper importante. Y de verdad que si alguien tenía que hacer ese trabajo, eres tú, sin duda alguna. Entonces ya lo veremos pronto. Pero entonces tenemos ya mucho que ver, que leer y seguirte en redes para también en próximos conciertos Sí, año. doy talleres de voz y autoestima, taller de autoestima para artistas. Oye, yo no soy artista, pero puedo ir, me urge. Justo, o sea, el de autoestima para artistas, lo que te decía de mis alumnos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que trabajar? Pues que no te me deprimas y no te me caigas tan fácil. Tienes que aprender a navegar en los nos, porque los nos son de todos los días. Yo todos los días recibo nos. Sí, entonces claro. Tienes que aprender a caminar con eso, ¿no? Y bueno, les dejo mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy como Sirenas07. En Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las letras y la música. Así me bautizó una vez un periodista y me gustó. Ya está bueno. Luego estoy en TikTok y en X como Tere Estrada MX. Y también les dejo un correo, sirenasalataque@yahoo.com.mx, si quieren talleres, si quieren conciertos, si quieren hacer las caravanas en su escuela. Ahí escriban. Súper, súper interesante, importante y aprovechar toda esta energía y la iniciativa que tienes y como decíamos al principio, de manera tan auténtica, porque esto salió de tu entraña de sirena. Claro, las sirenas power, como dices. Sirenas power. Eso es todo. Tere Estrada en Caldo de Cultivo.